En los últimos días, hemos escuchado rumores inquietantes, llantos de bebés, portales a otro mundo y un sinfín de teorías que circulan en redes sociales. Pero, ¿qué hay de verdad en todo esto? Hoy vamos a separar la realidad de la ficción y descubrir el verdadero significado detrás de lo que está ocurriendo en el Vaticano. Como católicos, sé que estos temas pueden generar dudas, incluso temor. Pero quiero que juntos exploremos la verdad, sin dejar de lado nuestra fe. El Papa Francisco ha tomado una decisión significativa: la apertura de las puertas santas del Vaticano, un acto cargado de simbolismo y espiritualidad. Este evento ha generado un sinfín de preguntas, rumores e incluso teorías sorprendentes. ¿Qué significa realmente esta apertura y qué implica para nosotros como católicos? Para entenderlo, debemos remontarnos en la historia y explorar qué es el jubileo y por qué este acto tiene tanto peso en nuestra fe. El jubileo es una tradición que se remonta al Antiguo Testamento. En el libro de Levítico, Dios instruye al pueblo de Israel a celebrar cada 50 años un tiempo especial de liberación, perdón y restitución. Se le llamaba el año del jubileo. El término jubileo proviene de la palabra hebrea yobel, que significa cuerno de carnero, un instrumento que anunciaba este tiempo de gracia. La tradición del jubileo, como lo conocemos hoy, inició en el año 1300 con el Papa Bonifacio. Él proclamó el primer año santo, invitando a los fieles a peregrinar a Roma para recibir indulgencia plenaria, un perdón total de los pecados. La respuesta fue abrumadora. Miles de personas de toda Europa acudieron al llamado. Durante el primer jubileo, la multitud fue tan grande que Roma tuvo que improvisar puentes adicionales para que los peregrinos cruzaran el río Tíber. Fue un momento histórico que marcó el inicio de una tradición de fe que sigue viva hasta el día de hoy. El jubileo es un tiempo especial de reconciliación, perdón y renovación espiritual. Los fieles que participan en el jubileo reciben indulgencias plenarias, es decir, el perdón total de los pecados y sus consecuencias temporales. Más adelante te explicaré cómo funciona la indulgencia plenaria. Las puertas del Vaticano no son simplemente entradas físicas a sus impresionantes basílicas. Representan elementos cargados de simbolismo en la tradición católica. Una de estas puertas, la Puerta Santa, tiene un significado espiritual único. En cada jubileo esta puerta adquiere un significado central. Este acto simbólico de cruzar la puerta es un reflejo físico del paso espiritual hacia una vida renovada en Cristo. La apertura de la Puerta Santa, realizada exclusivamente por el Papa al inicio de cada jubileo, representa un momento de reconciliación y una invitación abierta para que los fieles se acerquen a Dios. Así como los peregrinos del año 1300 acudieron masivamente al llamado de Bonifacio VIII, hoy los fieles siguen viendo el jubileo y la Puerta Santa como una oportunidad de transformación espiritual, dejando atrás el pecado y abrazando la gracia divina. El jubileo, instituido originalmente como un evento programado cada 25 años, ha sido adaptado por los papas para abordar las circunstancias y los desafíos de sus tiempos. Cada jubileo refleja no solo las tradiciones de la Iglesia, sino también las preocupaciones espirituales y sociales que enfrentan los fieles en diferentes épocas. Los jubileos extraordinarios son una respuesta a los tiempos difíciles. Aunque los años jubilares ordinarios se celebran en intervalos regulares, los papas pueden proclamar jubileos extraordinarios cuando consideran que el mundo necesita un tiempo especial de gracia y reflexión. Estos jubileos no están vinculados al calendario regular, sino que responden a situaciones específicas que requieren atención espiritual. Uno de los ejemplos más notables de un jubileo extraordinario fue el Jubileo de la Misericordia, declarado por el Papa Francisco en 2015. En un mundo marcado por conflictos, desigualdades y divisiones, el Papa Francisco vio la necesidad de recordar a los fieles la importancia del perdón, la compasión y la reconciliación. El mensaje central fue: misericordiosos como el Padre. Fue el lema de este jubileo, invitando a los fieles a vivir una espiritualidad centrada en el perdón y la empatía hacia los demás.
Durante este jubileo, el Papa Francisco introdujo un cambio significativo. Por primera vez, se abrieron puertas santas en diócesis de todo el mundo, no solo en las 4 principales basílicas de Roma. Este gesto permitió que millones de fieles, incluso aquellos que no podían peregrinar a Roma, participaran del jubileo desde sus comunidades locales. La apertura global de las puertas santas simbolizó una iglesia que llega a todos los rincones del mundo, enfatizando la cercanía de Dios en cualquier lugar y situación. El Papa Francisco, como sus predecesores, ha demostrado que el jubileo es más que una tradición rígida. Es una herramienta espiritual flexible que puede utilizarse para guiar al pueblo de Dios en momentos de crisis, necesidad o cambio. Al declarar jubileos extraordinarios, los papas señalan que la gracia divina no está limitada por calendarios, sino que se otorga según las necesidades espirituales de la humanidad. Este enfoque demuestra que la Iglesia no solo preserva su herencia histórica, sino que también responde activamente a los desafíos contemporáneos, manteniendo el jubileo como un evento relevante y transformador en cualquier época. El jubileo tiene un profundo significado tanto espiritual como energético, especialmente desde una perspectiva católica. Aunque no se suele hablar de energía en términos físicos, como lo haríamos en un contexto científico, el concepto de energía espiritual está profundamente arraigado en la tradición católica. Aquí te explico algunos aspectos espirituales y energéticos del jubileo. Perdón y reconciliación. El jubileo, como se mencionó anteriormente, es un momento de gracia, donde los fieles tienen la oportunidad de obtener indulgencias plenarias, es decir, el perdón de sus pecados y la remisión de las consecuencias temporales de los mismos. Desde una perspectiva espiritual, este acto simboliza una purificación del alma y un reinicio espiritual que puede liberar a las personas de cargas emocionales y espirituales que las atan. Los rituales y símbolos. Los ritos relacionados con la apertura de la Puerta Santa, la peregrinación y el cruce de la puerta no solo son actos simbólicos, sino que tienen un profundo significado en términos energéticos. Estos actos son vistos como una manera de conectar con la presencia divina y permitir que los creyentes reciban la gracia de Dios. El ciclo de la gracia. El jubileo no solo se ve como un evento aislado, sino que también está intrínsecamente relacionado con el ciclo natural del tiempo. La Iglesia ha establecido el jubileo como un ciclo periódico, un momento especial de gracia que marca el regreso a una relación más profunda con Dios. Este ciclo puede entenderse como un momento en el que la energía divina se intensifica y se abre un espacio de posibilidad para la transformación espiritual y la renovación de la vida cristiana. El tiempo de Dios. En muchos casos, se dice que el jubileo representa un tiempo fuera del tiempo, una oportunidad para que los fieles se desconecten del flujo habitual de la vida cotidiana y se concentren en su relación con lo divino. Esto crea una vibración especial que puede influir profundamente en la energía espiritual de los participantes. Sanación y purificación. A nivel individual, el jubileo, con su enfoque en la confesión, el perdón y la reconciliación, también puede verse como un proceso de sanación energética divina. La purificación del alma, el perdón de los pecados y la reconciliación con Dios no solo tienen un impacto espiritual, sino que también pueden tener un efecto sanador en el cuerpo, la mente y las emociones. Muchas personas experimentan durante el jubileo una sensación de paz, liberación y claridad interior, lo que puede interpretarse como una limpieza en términos de energía. Debemos de tener cuidado con esta definición de limpieza energética, ya que es utilizada frecuentemente por creencias no aprobadas por la Iglesia Católica. El jubileo, a través de sus rituales y prácticas, no solo tiene un impacto espiritual en la vida de los católicos, sino también una profunda repercusión energética. La reconciliación con Dios, la liberación de obstáculos espirituales y el acto de perdonar tienen un fuerte componente energético que puede ayudar a los creyentes a sanar, transformarse y acercarse más a la gracia divina. La indulgencia plenaria en el jubileo. La indulgencia plenaria es un concepto central en la práctica católica,
especialmente durante los años jubilares. Es un acto de gracia divina que tiene un profundo impacto en la vida espiritual de los creyentes, y en el contexto del jubileo, se otorga como una oportunidad única para purificar el alma y acercarse más a Dios. Imagina que, después de cometer un error, alguien te pide perdón y tú lo perdonas. El perdón es como la absolución en la confesión de los pecados. Sin embargo, aunque hayas perdonado a esa persona, el daño causado sigue existiendo. Tal vez la herida que causó en tu relación o el daño material que dejó. En términos espirituales, aunque el pecado ha sido perdonado por Dios, aún queda la consecuencia temporal de ese pecado. Esta consecuencia, según la enseñanza de la Iglesia Católica, no se elimina completamente con la absolución. Aún puede quedar un tipo de residuo o huella que necesita ser purificada. La indulgencia plenaria ayuda a eliminar ese residuo, limpiando las consecuencias temporales del pecado. Si no se purifican completamente, según la doctrina católica, esas consecuencias podrían ser expiadas en el purgatorio, un estado en el que las almas pasan por un proceso de purificación antes de llegar a la plenitud del cielo. Es como si el pecado ya no estuviera presente, pero las huellas del pecado, las consecuencias no limpiadas, necesitan ser completamente purificadas para entrar a la vida eterna. Por lo tanto, la indulgencia plenaria no solo perdona el pecado, sino que también limpia esas huellas temporales, evitando la necesidad de pasar por el purgatorio para purificar lo que quedó del pecado. Es como un borrón y cuenta nueva, donde el alma se libera completamente de las consecuencias del pecado, permitiendo que la persona se acerque más directamente a Dios. Este es uno de los grandes beneficios de recibir una indulgencia plenaria durante el jubileo. Ofrece una purificación completa, sin la necesidad de pasar por el purgatorio, si se cumplen los requisitos establecidos por la Iglesia. En términos sencillos, una indulgencia plenaria es el perdón completo de las penas temporales que quedan debido a los pecados que ya han sido perdonados. Para obtener la indulgencia plenaria durante este jubileo, la Iglesia Católica establece ciertos requisitos que deben cumplirse de manera específica. Estos requisitos aseguran que la indulgencia no sea simplemente un acto ritual, sino que implique un verdadero arrepentimiento, fe y conversión. Confesión sacramental. El primer paso para obtener una indulgencia plenaria es recibir el sacramento de la confesión. Esto es fundamental, porque según la enseñanza de la Iglesia, los pecados deben ser perdonados antes de poder obtener la indulgencia. La confesión es el acto mediante el cual el creyente recibe la absolución de los pecados cometidos. Este sacramento debe realizarse con una disposición sincera de arrepentimiento y la intención de cambiar. Eucaristía, misa. Es necesario participar en la celebración de la misa y recibir la Eucaristía. Esto es parte del proceso de reconciliación con Dios. La Eucaristía es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo, que fortalece espiritualmente al creyente y ayuda en la purificación del alma. Para obtener la indulgencia, se debe recibir la Eucaristía con una actitud de fe sincera y de amor a Dios. Oración por las intenciones del Papa. Es indispensable rezar por las intenciones del Papa. Esto puede hacerse mediante oraciones como el Padre Nuestro, el Ave María, o cualquier oración que uno decida ofrecer, pero siempre con la intención de unir el corazón a las intenciones de la Iglesia y el Papa. Esta oración simboliza la unidad de los fieles con la autoridad del Papa y el reconocimiento de su papel como líder espiritual. Desapego total del pecado. Para obtener la indulgencia plenaria, el fiel debe tener un desapego total del pecado. Esto significa que debe haber un verdadero deseo de rechazar el pecado, incluso de aquellos pecados veniales que, aunque no son mortales, aún alejan al creyente de la perfección que Dios desea. Este requisito implica una disposición interior de conversión y una voluntad firme de evitar el pecado en el futuro. Realizar una obra que sea la ocasión del jubileo. En el caso del jubileo, la Iglesia ofrece una indulgencia plenaria a quienes participen de acciones especiales relacionadas con el evento. Por ejemplo, durante el jubileo, los fieles pueden ganar la indulgencia
al cruzar una puerta santa, como se mencionó previamente, o al participar en peregrinaciones y otras acciones simbólicas de fe. Cada jubileo puede establecer actividades y obras de misericordia que son consideradas como las ocasiones especiales para obtener la indulgencia. Resumen de los requisitos: confesión sacramental, perdón de los pecados, Eucaristía, participación en la misa y recepción de la Eucaristía, oración por las intenciones del Papa, una oración especial por el Papa, desapego total del pecado, verdadera disposición a evitar el pecado, obra de misericordia o acción jubilar, participación en las actividades relacionadas con el jubileo. Es importante resaltar que la indulgencia plenaria no es algo automático ni mecánico. Debe ser vivida con sinceridad, fe y un deseo genuino de purificación interior. No se trata solo de realizar acciones externas, sino de un compromiso interior con el amor y la misericordia de Dios. Hoy hemos explorado juntos el profundo significado espiritual que el jubileo y la apertura de las puertas santas tienen en nuestra vida católica. Este es un tiempo de gracia, de misericordia, de renovación de nuestra fe y de reconciliación con Dios. Pero, como siempre en momentos de gran significado y revelación espiritual, también hay quienes intentan distorsionar la verdad, sembrar la duda o incluso alejarnos de lo que realmente importa. Vivimos en un mundo donde las noticias amarillistas y las teorías de conspiración pueden llegar a nuestras manos con una rapidez alarmante. Pero debemos recordar, queridos amigos, que todo aquello que trata de sembrar el miedo y la desconfianza, que trata de hacernos dudar de nuestra fe o de alejarnos del camino de Cristo, proviene de fuerzas que no buscan nuestro bien. Este tipo de mensajes nos apartan de lo que verdaderamente importa: nuestra relación con Dios, nuestra comunidad en la fe y el llamado a vivir en paz y amor. La fe en Cristo no se debe construir sobre las bases de rumores, miedos infundados o teorías que nos desvían de lo esencial. El Evangelio nos invita a tener confianza en lo que Dios ha revelado a través de la Iglesia, en los sacramentos y en las enseñanzas que nos han sido transmitidas por siglos. Nuestro camino hacia la salvación no se ve alterado por las falsas noticias ni por los temores que otros tratan de imponernos. Cuando escuchamos rumores que nos hacen dudar o nos apartan de la fe, es vital que recordemos que nuestra seguridad está en Cristo, en su palabra y en su misericordia infinita. Él es la roca firme sobre la que debemos edificar nuestras vidas, no lo que nos presentan los medios ni las personas que buscan dividirnos y alejarnos de su amor. Es fundamental que no dejemos que las voces del miedo y la desinformación nos aparten de la luz de Cristo. Vivir nuestra fe con confianza y esperanza es lo que nos dará la verdadera paz. En lugar de alimentar el temor o la desconfianza, debemos seguir adelante con la certeza de que el Señor es nuestra fuerza. Él está con nosotros, nos acompaña en cada paso y no debemos permitir que nada nos haga dudar de su presencia y amor. Así que les invito a permanecer firmes en nuestra fe, a confiar en la sabiduría de la Iglesia, en la guía del Papa y en las enseñanzas que han perdurado a lo largo de los siglos. No nos dejemos arrastrar por lo que no es verdad ni por lo que nos divide. Sigamos juntos, como hermanos y hermanas, apoyándonos unos a otros en la fe, sin miedo y con un corazón lleno de misericordia. Que la paz de Cristo reine en nuestros corazones y que, en este tiempo de gracia, podamos acercarnos más a Él, dejando atrás todo lo que nos aleja de su luz. No olvidemos nunca que el amor de Dios es más grande que cualquier temor. Que la fe en Cristo nos mantenga firmes, sin miedo a los rumores ni a las mentiras del mundo. Que Dios los bendiga a todos. Si esta información te ha sido útil y te ha ayudado a entender mejor el verdadero significado de estos momentos espirituales, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Juntos, permanezcamos unidos en la fe y sigamos creciendo en Cristo. No olvides activar la campanita para recibir más contenido que fortalezca tu espíritu. Que la paz de Cristo te acompañe siempre.